En principio, bueno, gracias por tomarte el rato. Sabemos que las semanas son ajetreadas y hay mucho que hacer, así que bueno, de vuelta gracias. Y bueno, conversaremos un poquito acerca bueno, de cómo es que venís trabajando, que la verdad lo hacés de una manera muy interesante, que recién un poco comentábamos, una forma muy interesante con la que abordás bueno, este fenómeno Malvinas, que como recién decíamos, se lo puede historizar y pensar como una cuestión pasada, que está buenísimo y es válido, pero también se lo puede pensar como algo también como una suerte de faro a futuro, ¿no? Y como una suerte de causa común que también a todos nos hermana y nos pone en una sintonía común que es tan importante en el país, ¿no? Así es. El 2 de abril de 1982, la Argentina conmovió al mundo y a partir de ese momento, la recuperación de las Islas Malvinas fue un acontecimiento que mostró el protagonismo de un actor que es muchas veces ninguneado en la historia oficial y que es nada más ni nada menos que el pueblo argentino. El pueblo argentino en armas, en las islas, en el aire y en el mar, y el pueblo argentino movilizado en las calles. Qué interesante ya lo que decías en un principio, ¿no? Esto del pueblo ya, digamos, es en esa categoría activa, ¿no? Del conjunto de la sociedad. Las defecciones de los altos mandos, de la hostilidad del clima y del terreno, los combatientes argentinos, ¿me escuchan bien Sí, ustedes? Sí, perfecto. perfecto. Ahí está, bueno, los combatientes argentinos, incluso algunos civiles, en el aire, en la tierra y en el mar, enfrentaron a los británicos y le produjeron bajas y daños que ellos ni se imaginaban. Por eso asombraron al mundo. Yo escuchaba recién a la compañera que decía que los soldados eran muy jóvenes y que no estaban preparados para eso. Y eso es también una simplificación producto de la desmalvinización de tantos años. Todos durante la larga posguerra fuimos sometidos a la cantinela de que la guerra fue el producto de la arbitrariedad de un general borracho que arrastró al país a una guerra absurda y criminal con el único objetivo de perpetuarse en el poder. Y eso no es una parte de la verdad, es pensar que Malvinas fue solo eso, es clausurar, es reducir, es cristalizar un fenómeno histórico tan complejo como es la guerra y especialmente como fue la guerra de Malvinas en el marco de un gobierno de facto, ilegítimo, criminal. Entonces es muy importante el trabajo que estamos haciendo nosotros porque consiste básicamente en escuchar las voces de los protagonistas. Y la desmalvinización consistió básicamente en eso, en hacer desaparecer esas voces, porque lo que había que hacer era negar lo que pasó, convencernos de que lo que pasó no pasó. Es decir, esa experiencia colectiva de enfrentar a un enemigo histórico de la Argentina, desafío frente al cual nos unimos, había que hacerlo desaparecer. Por eso la desmalvinización consiste básicamente en despojar la guerra de la dimensión heroica y patriótica y desactivarla como experiencia de integración nacional en la lucha por la emancipación. Y Sí, perdón. Perdón, Sofía. no, y la desmalvinización no es privativa de un partido, de un gobierno, sino que es un trabajo fino de décadas que ha penetrado los distintos ámbitos de la cultura, la educación, la ciencia, la política, la economía, y es muy difícil de desmontar. El trabajo sostenido de los veteranos, de sus organizaciones, ha contribuido mucho a cambiar las cosas. Y bueno, nosotros con este proyecto nos proponemos justamente que no solo escuchar estas voces,
sino registrarlas, estudiarlas, preservarlas para la posteridad, para que queden como un legado para las próximas generaciones de argentinos, para que puedan escuchar lo que estos argentinos hicieron, vivieron, sufrieron, entregaron por sus propias bocas y no a través de las interpretaciones de otros, de los especialistas. Sofía, ¿nos querés contar en ese sentido un poquito bien de qué se trata? ¿Cómo es que nace también Voces de Malvinas? Para que, bueno, también nuestros espectadores y oyentes un poco que no están en el contexto lo estén y a partir de ahí empezamos a ahondar. Muy bien, Voces de Malvinas es un proyecto de investigación que surge en el Observatorio Malvinas, que depende de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Lanús. Empezamos con entrevistas a veteranos allá por noviembre del 2021, es decir, ya estamos iniciando el último año del primer quinquenio de Voces de Malvinas. El objetivo siempre fue registrar la mayor cantidad de voces de veteranos posible, y es decir, y hacer casting de veteranos, es decir, sin seleccionar solo a los amigos o a los afines, Claro. sino intentando hacer un trabajo amplio, que todas las voces tengan lugar y sean escuchadas con el mismo rigor y el mismo respeto y preservadas para la posteridad. Y además de hacer el registro de las historias, también les pedimos, cuando vienen al estudio a hacer la entrevista, que traigan los objetos que han preservado de la guerra. Estos son cartas, fotos, rosarios, chapitas de identificación, fotos, ropa, y a todo eso le sacamos fotos y todo lo que nosotros producimos va al acervo del Archivo General de la Nación y también quedan las instituciones que participan. Es como si estuviera hablando. Es como si estuviera hablando desde Malvinas. Tiene muy buena conexión de Wi-Fi. Estás en Malvinas, Sofía. ¿Cómo es? No, bueno, la verdad que lamentamos mucho que se corte porque siempre parece que se corta en un momento en el que está diciendo algo súper interesante. Pero bueno, para seguir pensando, ¿no? Sí. Un poco lo que se me venía a la cabeza, digamos, porque por haber hecho laburos más o menos cercanos a lo que hacés vos en el sentido de la investigación y de la filmación de la entrevista, vos, digamos, ¿cómo te afectó a vos este laburo? ¿Vos sos la misma que eras cuando entraste y cuando arrancaste con todo esto? No, para nada. Mirá, yo hasta el año 2016 no tenía ni idea de la relevancia de Malvinas en la historia argentina. Jamás me había interesado el cine bélico. Nunca había jugado a los soldaditos. El mundo militar y de la guerra me era absolutamente ajeno. Y un compañero de la Universidad Nacional de las Artes, Julio Cardoso, el fundador del Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús, me invitó a participar de un proyecto que se llamaba Gráficas del Pueblo, Memoria de la Causa Malvina en el Paisaje. Estaban haciendo el relevamiento de las marcas de la memoria malvinera y me invitaron a ver cómo se manifiesta el pueblo a partir de esas marcas. Y Julio me dijo, mirá que Malvinas es un camino de ida. Y así fue. Yo nunca me imaginé que iba a ser tan radicalmente así, pero yo siento que todo lo que hice a lo largo de mi vida hasta el momento me preparó para dedicarme de lleno a esto, y ya siento que este proyecto será el proyecto del resto de mis días. Mientras quede un veterano vivo, estaremos nosotros tratando de guardar su historia. Sofía, aparte, bueno, recién lo comentábamos con los chicos, ¿no? Nosotros somos un país joven y pensar en esta distancia de años en Malvinas nos hace creer que las guerras son completamente lejanas, pero hoy basta con abrir un poco los ojos y ver lo que pasa en el mundo para entender que muchas veces la guerra, lamentablemente, ¿no? En la mayoría de los casos, que siempre es una tragedia, es la continuidad de la política en muchos casos, ¿no? También para pensar, digamos, Malvinas no como un escenario hipotético de futuro, sino también como decir, bueno, Argentina
ha tenido un proceso grande, no sé si llamarlo de desmilitarización, pero sí que también tenemos tan cerca esta experiencia militar tan terrible de la dictadura que nos da realmente alergia. Pero hay que pensar también en un Estado argentino que tenga una presencia importante también del ejército y de su formación, ¿no? Así es. El vaciamiento de las Fuerzas Armadas, de la política de defensa, tienen que ver con esto que veníamos mencionando de la desmalvinización. A Alain Rouquier, en una entrevista de Soriano en la revista Humor, dice que recomienda desmalvinizar Argentina porque en la guerra de Malvinas las Fuerzas Armadas recuperaban su sentido de existencia. Tremendo. Que era combatir contra el invasor, el usurpador, defender lo propio. Tremendo. Sí, bueno, es un poco también lo que veníamos el otro día que conversábamos con un sociólogo que un poco también nos decía esto de que también al interior de la cúpula militar había también un sentimiento nacionalista, ¿no? El tema es que obviamente estuvo cooptado en su momento por el horror, ¿no? Argentino. Pero digo, esto que decís es importante y es una de las patas fundamentales de un Estado, ¿no? Tener un cuerpo militar fuerte y entendiendo que el mundo es un mundo que está completamente en combustión y que la guerra lamentablemente es una posibilidad, ¿no? Vos fíjate que nosotros siempre decimos que la guerra de Malvinas es un evento incómodo, molesto, terrible y paradojal. ¿Y Sí. por qué paradojal? Una paradoja es una verdad que parece una mentira porque hace convivir elementos que no se corresponden. El 2 de abril del 82, un gobierno ilegítimo, de facto, criminal, encara la recuperación territorial que es considerada un acto legítimo, justo. Por eso la adhesión popular. Nosotros en el Observatorio Malvinas estudiamos en profundidad lo que pasa en las tres grandes movilizaciones a la Plaza de Mayo que hubo durante la Guerra de Malvinas. Y estudiamos qué es lo que la gente dice, cómo se manifiesta en esas movilizaciones. Y la mayoría de los argentinos que participan ahí no van a avivar a Galtieri ni a apoyar su gobierno. Van a apoyar este acto de recuperación territorial que consideran justo. Claro. Ustedes recuerden que cuando se produce el golpe del 24 de marzo de 1976 contra el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, se continúa en estado de sitio y el autodenominado proceso de reorganización nacional actúa, interviene sobre todos los órdenes de la vida. No se puede hacer ningún tipo de reunión política y mucho menos usar la plaza como espacio de participación y movilización popular como es su sentido histórico. De hecho, la dictadura opera también sobre el diseño de la plaza para neutralizarla como espacio de participación. Agrandan los canteros, ponen más bancos, más papeleros y se intentaba hacer de la plaza como un lugar de paso, de paseo. Por eso las rondas de la Madre de Plaza de Mayo, porque la policía no las dejaba quedarse fijas en un lugar. Fíjense que la recuperación argentina de las Islas Malvinas, la que hace posible la recuperación de la calle y de la plaza. Y vuelve de nuevo audibles las voces de la multitud y visible su presencia. Totalmente. Hay muchos que interpretan que el pueblo argentino es veleta porque 3 días antes del 2 de abril, en la movilización por paz, pan y trabajo convocada por la CGT, habían sido duramente reprimidos. Ahí hubo un fuerte operativo que no dejó llegar a los manifestantes a la Plaza de Mayo. Y sin embargo, muchos de esos mismos que habían sido reprimidos,
calculen ustedes que fueron tantos los presos que se quedaron sin camiones celulares y empezaron a usar colectivos de línea para llevarse la gente presa. Tremendo. Muchos después de esos estuvieron después. fueron, exactamente. Hay un cantito que dice, el 2 de abril, y ya lo ve, vinimos el 30 y hoy también. Claro, totalmente. Reivindicando, digamos, las dos luchas de ese momento. ¿Cómo te va, Sofía? José Gutiérrez te saluda. Yo quería volver al término desmalvinización, un poco cuando se cortó la primera vez, yo lo planteaba en la mesa, vos después diste la definición, creo que nos dejaste bien claro en qué consiste. Yo te quería preguntar cómo convive hoy con una malvinización, quizás siento, y corregime si me equivoco, yo tengo 30 años, pero que año a año va creciendo. El aniversario número 40 fue un punto de quiebre. Ustedes en el 21 comienzan este proyecto. Bueno, ¿cómo convive la desmalvinización tan profunda con un proceso de malvinización cada vez más potente? Siempre hubo, con mayor o menor potencia según los momentos, pero estuvo vivo, especialmente en el corazón del pueblo, la adhesión a esta causa, que muchos hablan de la causa Malvinas como tal vez la única causa capaz de reunir a los argentinos. Y a la desmalvinización intentada desde arriba para abajo, hubo una respuesta artesanal, más o menos organizada, pero cada vez con más potencia, desde abajo para arriba. Yo les contaba recién del proyecto con el que yo me metí en Malvinas, y es asombroso ver que no hay pueblo, por más pequeño que sea, aunque no haya tenido ningún veterano de sus ciudadanos, que no tenga un monolito, una pintada, un monumento relativo a Malvinas. Las marcas de la memoria malvinera son omnipresentes. Viajamos por el país y nos cansamos de verlas en mayor o menor magnitud. Los tatuajes, las remeras, las banderas. Y eso es sí. Eso es expresión de algo que estaba, que se manifiesta, y que la desmalvinización ejercida desde arriba para abajo no pudo matar, no pudo doblegar. Claro, no se dobló. Y en ese sentido, ¿cómo crees que esa fuerza malvinizadora se puede traducir? Recién Branco hablaba de la guerra como la continuidad de la política, pero después la política se vuelve la continuidad de la guerra. ¿Cómo se puede hacer fuerza o dónde ves los puntos en, no digo recuperar, porque quizás es una palabra muy grande para la cuestión, pero cómo puede avanzar políticamente para soñar y que se concrete que Malvinas vuelva a ser lo que es territorio argentino? Nosotros todos los días planeamos la recuperación de las Malvinas. Y soñamos juntos con los veteranos que entrevistamos. Muchos de ellos también todos los días planean cómo volver a recuperar las Malvinas. Y vamos a recuperar las Malvinas cuando recuperemos el resto de la Argentina, cuando recuperemos las Fuerzas Armadas, la política de defensa, la política económica, pero también la ciencia, la cultura, la educación, todos los órdenes del proyecto argentino. Sofía, en ese sentido, sí, perdón que te interrumpa, pero ¿nos podés contar o identificar, al menos desde que vos te metés bien de lleno en este proyecto, ¿no? Como bien nos decías, algún punto de quiebre, ya sea para bien o para mal, de la desmalvinización o malvinización en el país? Digamos, ¿podés identificar actores que estén motivando esa desmalvinización? ¿Los podrías nombrar? ¿Los podríamos pensar con carne y hueso? Y durante muchos años las universidades argentinas fueron usinas fundamentales de la desmalvinización. Las películas más conocidas de la Guerra de Malvinas han sido obras claves
para la desmalvinización. Me refiero, por ejemplo, a Iluminados por el Fuego, cuyo director fue el ex ministro de Cultura, Tristan Bauer, que está hecho en base al libro de un veterano de guerra, Edgardo Esteban, el ex director del Museo Malvinas. En esa película, no sé si ustedes la vieron. Sí, claro. Sí, la comentamos. Sí. Bueno, en esa película está protagonizada por 3 soldados argentinos que no saben para qué están, ni para qué fueron, ni qué hacen ahí, y cuyo enemigo visible son sus oficiales, los superiores militares argentinos. Los británicos en Iluminados por el Fuego no aparecen con rostro. Son una fuerza omnipresente frente a la cual los argentinos lo único que pueden hacer es mostrar sus miserias, su impotencia, su miedo. Sí, en ese sentido también pienso... Sí, Sofía, no, perdón, continúa, perdón. Hay muchos que reconocen como reales hechos representados en esa película. El tema es que se representa solo eso. Y otra vez volvamos sobre la cuestión del pueblo como protagonista. Nosotros tenemos en la Argentina, y yo pienso siempre que es herencia de la refundación del campo intelectual argentino luego del golpe de Estado contra el gobierno de Juan Domingo Perón en 1955, en torno a la obra de Gino Germani, que fue muy discutida, pero que han quedado núcleos, matrices interpretativas, resabios de esa obra, que siguen orientando cómo muchos intelectuales analizan los procesos sociales en la Argentina. Esto es el concepto de la heteronomía de las masas. A ver. Esto es la heteronomía de las masas. Esto quiere decir la concepción de las multitudes argentinas como pasivas. No tienen ni voluntad, ni voz propia, ni capacidad de autogestionarse. Siempre son el objeto de la voluntad de otro. Y la victimización tiene que ver con esto también. Quien es víctima deja de ser sujeto, se convierte en objeto de la acción de otro. La representación de los combatientes argentinos como víctimas de la dictadura militar es el núcleo central de la desmalvinización. Por eso yo les marcaba esta película, porque en esta película se muestra a los combatientes argentinos solo como víctimas. Si vos tendés un puente, digamos, encontrás una suerte de linealidad entre el antiperonismo o, por ejemplo, el bombardeo, el 55 y demás, y la desmalvinización del país. Podríamos decir que acá la cuestión central es cómo concebimos al pueblo. Nosotros también estudiamos en el Observatorio Malvinas cómo esta matriz interpretativa, cuyo eje está centrado en la concepción de los combatientes argentinos como víctimas de la dictadura, aparece en el discurso oficial y en la prensa británica durante la guerra misma. Claro. Y esto es una matriz interpretativa propia del invasor que habitantes del país invadido asumen como propia. Claro. Básicamente es una apropiación cultural descomunal, digamos, una cuestión de colonia cultural tremenda. Recién, bueno, nos estamos acomodando un poco a lo que nos va diciendo Sofía, esto que decías, sí, incluso apuntando a las universidades también, ¿no? Como canales de esa desmalvinización. Qué fuerte eso, ¿no? Vos pensás que hay veteranos de guerra que trabajan en las universidades, que son docentes, estudiantes, trabajadores no docentes, graduados. Sí. Y que se sorprendieron y sufrieron durante décadas
el silenciamiento, la descalificación, ver que en ciencias sociales de las distintas universidades del país se estudiaban todas las guerras o se reivindicaban y se rendían homenajes a Claro. combatientes de guerras en lugares recónditos, y a ellos se los ninguneaba. Sí, Y la guerra y- de Malvinas Sí. no entraba en la currícula porque parecía ser, la guerra de Malvinas era el último capítulo de la dictadura militar. La Claro. dictadura militar ya estaba cerrada, estaba clausurada. Se concebía la guerra de Malvinas como la continuidad del terrorismo de Estado. En los campos de exterminio se extendían desde el continente hacia las islas. Entonces ya estaba resuelto. Hablar, Y sí. era impensable convocar a un militar o a un cuadro, oficiales o suboficiales de las distintas fuerzas, a, a dar testimonio de lo que habían vivido. Claro. José. Sí, pienso en lo que viene para el futuro, pero me quiero anclar en un punto concreto, que es, a veces no se toma conciencia, ¿no? Que no luchamos solo contra un país, sino contra un conjunto de potencias que están representadas en la OTAN, y hoy tiene la base más grande en nuestras islas. Digo, Sí. ¿cómo unimos esa situación que pasó desapercibida y pasa desapercibida a lo que viene, Sofía? Mira, nosotros haciendo el trabajo que hacemos, todo el tiempo nos damos cuenta de que estudiar la complejidad de lo que pasó hace 44 años atrás en la guerra nos ayuda para comprender los entreveros del presente. No podemos reducir y simplificar eventos extremos, complejos, como los que se vivieron en 1982. Y una cosa importantísima que me olvidé de decir, y que también nosotros nos cansamos de ver una y otra vez, es que la guerra de Malvinas fue una guerra en la que pusieron el cuerpo combatientes jóvenes. Es una guerra de una generación, tanto soldados, suboficiales y oficiales que fueron al frente en las distintas armas, incluso los civiles, eran gente joven. Los viejos son los que defeccionaron, los que cometieron arbitrariedades, los que no planificaron, los que se empeñaron en desconocer los informes de inteligencia, se rodearon de muchas unidades del ejército en torno a Puerto Argentino en lugar de prever otros posibles lugares de desembarco. Entonces, cuando embarcaron los británicos en la bahía San Carlos, tuvieron que dar vuelta a todo el dispositivo defensivo con todos los trastornos que eso trae. Sí, sí, En la guerra de... Sí, no, dale, te los iba a escucho. destacar, Sofía, digo, gente joven con compromiso, ¿no? Gente joven Sí, sí. que fue y sí, hubo muchas cosas, como por ahí hablábamos al principio, que abonan a esta desmalvinización y a las atrocidades de la dictadura, pero primaba un sentido. En eso, preguntarte, agradecerte el tiempo, la última para cerrar. ¿Qué nos vamos a encontrar? Y ahora le vamos a dar difusión por todos lados en Voces de Malvinas. En Voces de Malvinas ustedes van a encontrar historias de combatientes de distintas procedencias geográficas, de distintos grupos sociales, de distintas tradiciones políticas. La población de los veteranos es como una muestra de la comunidad nacional. Bueno, sí. Ellos tienen mucho para decirnos de lo que los argentinos fuimos,
lo que somos y también lo que podemos ser. Y quiero que dejar algo en claro por las dudas, porque vieron con todos los obvio. cortes por ahí, no me logré explicar. Cuando yo hablo y intento desmontar el modelo de las víctimas, no estoy diciendo que a ese modelo hay que oponerle el modelo de los héroes. No, está perfecto. El de la gesta heroica, pues hubo casos de abusos, casos de actos miserables. No estoy diciendo que fue... No, se entiende perfectamente. Bueno. Se entiende perfectamente, Perfecto, Sofía, y que lo tuyo, digamos, agrega un punto, agrega un sentido, y está claro que lo otro... es que eso quizás no dicho, pero está presente y que en ese sentido hay un consenso general. Así que bueno, Sofía, nada, te agradecemos mucho, fue una conversación muy linda, por suerte la pudimos retomar, pese a los cortes, nos ha dejado un montón de cuestiones para seguir pensando. Como decíamos hace un rato, Malvinas es una causa, bueno, que nos hermana a todos, quizás es la única, ¿no?, que nos hermana estrictamente a todos. Sí. Y bueno, intentaremos también desde este lugar humilde abonar para que también nos encuentre de otras maneras, con otras voces, y también con este trabajo que hacen ustedes, que es esto, ¿no? Escuchar, tener en cuenta que las voces de las personas que han hecho los eventos son importantes, y no tanto de los que no hemos estado. Ponderar esas voces y bueno, escucharlos y seguir abonando a esta cuestión común, ¿no?, en el país. Muchas gracias. Bueno, les dejo, por si tienen ganas, Sí, claro. en el canal Encuentro tenemos una serie de micros programas documentales de 5 minutos a donde sintetizamos las entrevistas largas. Perfecto. En esos breves cortes, y hay ya 17 episodios y ahora estamos por lanzar la segunda temporada. Buenísimo. Bueno, que clarísimo todo, Sofía. Bueno. Gracias de vuelta. Realmente te agradecemos el tiempo y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, de verdad. Bueno, a disposición. Muchas gracias a ustedes. Acá, una canción